Los líderes de este movimiento fueron Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón. Entre las principales causas de la Guerra Federal está la continuidad de la misma estructura social y económica que tenía la colonia, la conservación de la esclavitud, los latifundios, y todos estos factores fueron parte del discurso político de los liberales, que supieron capitalizar el descontento social. Tras la Guerra Federal existió un gran número de medios impresos, que era el medio de comunicación más importante del momento, utilizado como un arma política. También existían hojas sueltas de escritores anónimos, que era una forma más económica de transmitir información. Sabemos que los diarios también están abiertos a apoyar libremente cualquier tendencia política. También podemos destacar que dentro de la tendencia conservadora había un gobierno de corte civilista y la otra que apoyaba el gobierno de corte dictatorial. El liberalismo amarillo se caracterizó por ser un periodo en el ámbito militar, institucional, y la hegemonía conservadora, un terrible país en que la corrupción perduró durante 3 décadas de mano de Guzmán Blanco. Venezuela, tras décadas de alzamientos y rebeliones, acabaron convulsionando al país de Guzmán Blanco, que comenzó a ceder el poder a sus sucesores. Luego el presidente Guzmán Blanco candidató al poder para su sucesor, que fue Crespo, y el 27 de abril se presentó ante el Congreso a través de su representante Manuel Antonio Díez. El general dictador Juan Vicente Gómez, conocido por sus alias el Benemérito, gobernó de manera tiránica por 27 años, conocido como el gobierno más prolongado de Venezuela. Durante su gobierno surgió la existencia del petróleo. De esa manera pudo pagar la deuda externa. Para 1928 Venezuela se convirtió en el primer país productor de petróleo. Con el objetivo de profesionalizar a los militares, creó la escuela militar en 1911 y en 1920 la aviación militar. En 1925 llegó el principal medio de difusión de información, la radio. Surgió con la excusa de su gobierno de que sería un instrumento inofensivo para el régimen. Un año después llegó el cine. Tuvo 3 mandatos presidenciales, ya que cambiaba constantemente la constitución para poder quedarse en el poder. La semana del carnaval de 1928 hubo protestas encabezadas por estudiantes universitarios con el propósito de impulsar un cambio en el sistema político, llamándose la generación del 28, caracterizados por ser la oposición del gobierno, sin violencia y pacificadora. Algunos personajes destacados de este movimiento son Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Raúl León y Jovito Villalba. La mayoría de los estudiantes capturados durante estas protestas fueron enviados a la cárcel más famosa de Venezuela, La Rotunda, cuyos métodos de prisión por Gómez eran malévolos, por torturar, encarcelar y masacrar a los estudiantes venezolanos. Fue demolida en 1936. Tras la muerte del general Juan Vicente Gómez, el general Eliezer López Contreras fue elegido como presidente constitucional en 1936. Fue el blanco de todos los reclamos que no se podía hacer en años anteriores, puso en libertad a los presos políticos, permitió la libertad de prensa, redujo el periodo presidencial a 5 años, prohibió la reelección inmediata, creó la Guardia Nacional y el Banco Central de Venezuela. El gobierno del militar Isaías Medina Angarita hasta hoy en día se considera como lo más cercano a una completa democracia que hubo en Venezuela. Hubo una amplia libertad de expresión, todos los presos políticos fueron liberados, los que estaban en exilio se les ofreció la oportunidad de volver, instauró el voto popular directo de las mujeres para la elección presidencial y rechazó el comunismo. El periodo histórico comprendido entre 1945 y 1948 inaugura una democracia con sufragio universal en Venezuela, dando así también inicio a Acción Democrática como la primera fuerza política del país. Aunque el aparato opresor de la dictadura de Juan Vicente Gómez estaba siendo desmontado poco a poco por sus sucesores, Eliezer López Contreras e Isaías Medina Angarita, en octubre de 1945, un grupo de oficiales militares de graduación media y varios militantes de Acción Democrática, cuyos motivos eran el descontento por el sistema de sufragio censitario vigente en Venezuela y la reforma agraria de 1945, dieron un golpe de Estado, dando inicio así a lo que se conoce como el trienio Adeco. Durante este periodo, Venezuela experimentó una apertura democrática sin precedentes, eligiéndose así una asamblea constituyente que elaboró la Constitución de 1947 y dando paso a las primeras elecciones universales directas y secretas, donde resultó electo el novelista antes nombrado Rómulo Gallegos. Pero este breve periodo democrático en Venezuela terminó
en noviembre de 1948 bajo otro golpe de estado militar encabezado por el general Marcos Pérez Jiménez junto con Carlos Delgado Chaudhuri. La democracia no volvería a Venezuela hasta que Marcos Pérez Jiménez, después de una larga dictadura llena de matices políticos y grandes infraestructuras, fue derrocado en el golpe de estado de 1958, dándose inicio a un periodo de estabilidad política y democrática en Venezuela con Rómulo Betancourt en su segundo gobierno. Este segundo gobierno de Betancourt se caracterizó por la apertura a la estabilización de la democracia en Venezuela, la promulgación de una nueva constitución, la reforma agraria, el desarrollo de la industria petrolera con la adhesión a Venezuela a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, la fuerte inversión en el sector educativo y el cese de relaciones con gobiernos dictatoriales, conocido como la doctrina Betancourt. No podemos hablar de historia contemporánea de Venezuela sin hacer referencia a los periodos presidenciales que anteceden al actual. Y es que los años de 1964 a 1998 marcan un hito importantísimo en el contexto del país. Haciendo un paseo rápido por los aspectos más significativos que dejaron los presidentes Rafael Caldera, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, podríamos mencionar en primer lugar que son los jefes de Estado productos del Pacto de Punto Fijo luego de Rómulo Betancourt. Este acuerdo, que constituyó el ejemplo más acabado de formalización e institucionalización de las reglas de juego llevado a cabo durante toda la historia política del país. Por un lado, cada presidente tuvo sus logros y dificultades durante sus periodos presidenciales, como por ejemplo Raúl Leoni tuvo que enfrentarse al establecimiento de ciertas guerrillas a lo largo del país y sin embargo impulsó todo un proceso de entendimiento nacional. Por otro lado, Rafael Caldera impulsó toda una política de pacificación, asimismo la nacionalización del gas. También Carlos Andrés Pérez creó lo que es ahora PDVSA. Sin embargo, durante su gobierno se importaba el 80% del total de los alimentos que se consumían en el país. Y por último, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, llegó al país la televisión a color y el discado nacional. La libertad de expresión es un derecho transversal en el desarrollo de todos los seres humanos. Es por eso que la prensa siempre ha jugado un papel súper importante dentro del contexto social y político del país. Sin embargo, algunos gobernantes han buscado poner barreras sobre el periodismo del país, como por ejemplo en el caso de Raúl Leoni, donde prohibió toda noticia que afectara la tranquilidad nacional y el orden público, así como informar sobre actividades que involucraran a las fuerzas policiales o fuerzas armadas. Carlos Andrés Pérez, por su parte, institucionalizó también el término despectivo palangristas para referirse así a algunos trabajos periodísticos. Así también efectuó una fuerte presión a medios como Radio Rumbo y El Nacional. Por último, durante el gobierno de Rafael Caldera hubo una aprehensión a un astrólogo, José Bernardo Gómez, ya que este predijo que el doctor Caldera podría morir durante el siguiente año. Si bien la historia es lo que sucedió y no podemos cambiar ningún aspecto de ella, es muy importante conocerla para así poder darnos cuenta de todas las huellas que marcaron el progreso del país hasta el día de hoy.